Bueno, en este video les voy a explicar cómo podemos llegar a la ecuación de Bernoulli o al principio de Bernoulli, comenzando con la segunda ley de Newton. Y es un video muy interesante porque van a poder ver la relación que tienen ambas disciplinas, comenzando con la mecánica clásica, la segunda ley de Newton, y cómo llegamos a un principio básico de la mecánica de fluidos, que la mecánica de fluidos trata del estudio de las diferentes formas de energía de un fluido. Para comenzar, el principio de Bernoulli es fundamental para aquellos que estudian disciplinas relacionadas con la aeronáutica, aeroespacial y mecánica en general. Primero vamos a recordar qué nos dice Bernoulli. De manera muy simple, nos dice que menor presión, mayor velocidad en un fluido. Y me interesa que se entienda el principio de manera sencilla, sin necesidad de ecuaciones complejas. Una manera de entenderlo es imaginando esta partícula de un fluido, puede ser agua o aire. Vamos a imaginar que es agua y esta partícula queremos que se mueva a la derecha. Entonces aquí la pregunta es, si queremos que se mueva a la derecha y aquí tenemos una cara del lado izquierdo, esta otra cara del lado derecho, ¿en qué cara deberíamos de tener una mayor fuerza para que se dé ese movimiento deseado? Bueno, pues claramente en este lado se debería de ejercer una mayor fuerza sobre la cara comparada con este otro lado. Si recordamos ahora lo que es la definición de presión, presión es igual a fuerza sobre área, entonces la fuerza, una manera de describir la fuerza es la presión multiplicando al área. Aquí lo tenemos. La fuerza que actúa en esta cara es presión por el área. De manera similar, la fuerza que actúa en esta otra cara es la presión por el área. Vean que las áreas son las mismas, entonces aquí lo único que tenemos que preocuparnos es en entender la presión. Por lo tanto, ¿cómo debería de ser la presión 2 en comparación con la presión 1 para que esta partícula pueda moverse a la derecha? Claramente la presión 2 tiene que ser menor que la presión 1 y es lo que se representa por estas flechas en cuanto a la magnitud. Imaginemos que entonces que en esta zona comenzamos a bajar la presión. Aquí se baja la presión cada vez más y más, bajamos la presión. La partícula, ¿cómo se va a comenzar a comportar en el movimiento? Pues es intuitivo de que se va a mover en esta dirección, se va a acelerar cada vez más conforme la presión baje. En otras palabras, si baja la presión, aumenta la velocidad. Entonces, vean cómo ya se entiende Bernoulli de manera sencilla, relacionando la fuerza, la presión y la velocidad. Ahora, para que la partícula entonces del fluido tenga un desplazamiento a la derecha, la presión en esa dirección debe de ser menor. Es decir, los fluidos tienden a moverse desde zonas de alta presión hacia zonas de baja presión por ese gradiente que tenemos, que actúa como una fuerza impulsora del flujo. Es decir, aquí tenemos una zona de alta presión y aquí una zona de baja presión. Seguimos bajando la presión, el fluido se va a mover naturalmente en esa dirección. Vamos a comenzar con algunas ecuaciones. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, la segunda ley de Newton. No estamos en una condición estática, es una condición dinámica. Y aquí la sumatoria de fuerzas, tenemos la presión 1 por el área 1 menos la presión 2 por el área 2. Son todas las fuerzas que por ahora vamos a considerar. Tenemos la masa por la aceleración. Aceleración sobre esta distancia, esta trayectoria, S. Aquí hay algo importante, es de que la aceleración se define matemáticamente de esta manera. Y la aceleración se define de esta manera cuando estamos hablando de un sistema estacionario. Esto es muy importante. Algunos de ustedes seguramente ya entienden lo que es un sistema estacionario o de dónde viene esta expresión,
Pero aquí lo que me interesa es que se entienda que es un sistema estacionario, porque así es como aplica Bernoulli. Un sistema estacionario, de manera sencilla, es cuando las propiedades del fluido ya se estabilizaron en el sistema. Imaginemos que aquí tenemos una tubería, abrimos la llave y la idea es dejar ese dispositivo por horas, puede ser todo el día. Entonces, en los primeros segundos van a haber fluctuaciones en cuanto a las propiedades, pero después de algunos segundos las propiedades ya no van a cambiar con el tiempo. Eso es estacionario. Ahora, muy importante, las propiedades en un sistema estacionario sí pueden ser diferentes en el espacio. Por ejemplo, aquí a la entrada podemos tener una velocidad, no sé, 20 metros sobre segundo, y a la salida una velocidad de 15 metros sobre segundo. Podemos tener propiedades diferentes en el espacio, pero ya no van a cambiar con el tiempo. Si aquí hacemos la medición al mediodía, vamos a encontrar 20 metros sobre segundo y acá 15 metros sobre segundo. Si hacemos la medición horas después, el dispositivo sigue operando, vamos a encontrar básicamente aquí la misma velocidad de 20 metros sobre segundo y acá la misma velocidad de 15 metros sobre segundo. Entonces pueden ser diferentes en el espacio, pero con el tiempo ya no cambian. Eso es una condición estacionaria. En una condición estacionaria así se define la aceleración. Es el cambio de la velocidad respecto a la posición. No es el cambio de la velocidad respecto al tiempo, no. Ahí ya se mantiene constante. Es el cambio de la velocidad respecto a la posición. Tiene sentido, esta partícula se mueve en esta dirección y va a ir cambiando respecto a la posición esa velocidad y por lo tanto la aceleración. Que esta expresión la voy a usar en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿tiene sentido que a menor presión, mayor velocidad? Bueno, si vemos aquí la ecuación, si aumentamos la velocidad, aumenta la aceleración, aquí aumenta la aceleración, para que esta ecuación se siga cumpliendo, pues la presión 2 debe de reducirse. Mayor velocidad, menor presión. Bien, en la siguiente diapositiva voy a usar presión de esta manera, la densidad, velocidad, gravedad y altura. Ahora sí, ya que entendemos el principio de Bernoulli de manera sencilla, vamos a pasar a la demostración. Y aquí voy a considerar un perfil aerodinámico, por ser el caso típico de estudio. Si consideramos las líneas de corriente, tenemos el punto 1 y aquí vamos a designar un punto 2. Y para el punto 1 es donde vamos a enfocar nuestro análisis en esta curvatura. Vamos a imaginar que aquí tenemos la partícula de aire que se está desplazando por esta línea de corriente, color azul, esta curvatura. En esta dirección se va a estar moviendo. Esta partícula es muy similar como lo vimos en la diapositiva anterior. La diferencia es de que aquí sí vamos a considerar un cambio en la altura, pero en esta cara tenemos la presión multiplicada por el diferencial de área. En esta otra tenemos la presión, un diferencial de presión multiplicado por el área. Ahora ya sabemos que si queremos que la partícula se mueva en este sentido, donde indica la flecha, pues aquí el diferencial de presión debe de ser negativo para que resulte en una menor presión en esta zona. Pero en las demostraciones lo dejamos positivo y el proceso matemático se va a encargar de los signos. La longitud de la partícula vamos a designarla como ds. Además vamos a considerar el peso de la partícula como w. Aquí tenemos las relaciones trigonométricas, por ejemplo, el ángulo teta, de z el cambio de la altura, de x y de s, que de s es la proyección sobre la curvatura. También tenemos la gravedad. Y no hay que olvidar esta expresión de cómo se define la aceleración en un sistema estacionario. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con la segunda ley de Newton, como les comentaba. Sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración sobre esta curvatura. Sumatoria de fuerzas, a esto le vamos a llamar fuerza 1, a esto fuerza 2, y el peso claramente va a estar actuando del mismo signo que la fuerza 2. Solo que el peso hay que proyectarla
Recuerden, nos interesan las proyecciones sobre la curvatura. Entonces el peso simplemente lo multiplicamos por el seno del ángulo. Esto es igual a la masa por la aceleración, pero sabemos que la aceleración se puede expresar de esta manera. Bien, esta expresión. Y luego, en vez de poner fuerzas, vamos a dejarlo como presión multiplicado por el diferencial de áreas. Fuerza 1, fuerza 2. Tenemos presión multiplicado por el diferencial de área. Tenemos el peso, seno del ángulo. Todo esto lo seguimos dejando igual. Aquí no cambia nada. Ahora, aquí puede parecer un poco confuso, pero vamos a desglosar. Primero, estos dos términos se quedan igual. Todo esto se queda igual. Lo que me interesa es el peso. El peso vamos a expresarlo de otra manera. ¿Qué es el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. Bien. Ahora, ¿qué es la masa? La masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Y qué es el volumen? En esta partícula, el volumen, tenemos el área, la sección diferencial de área. Si lo multiplicamos por la longitud de S, tenemos el volumen. Entonces, lo que está en paréntesis es el volumen. Si el volumen lo multiplicamos por la densidad, tenemos la masa. Todo esto entonces viene siendo la masa. Y si al final lo multiplicamos por la gravedad, tenemos el peso. Es decir, todo esto es el peso. Bien. Ahora nos falta el seno del ángulo por trigonometría. ¿Qué es el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Por esta razón, el seno del ángulo lo expresamos como el diferencial de z entre el diferencial de s. Bien, entonces, de manera sencilla. Ahora, de este lado de la ecuación, la masa. La masa vamos a dejarla también como el volumen. Ya vimos, este es el volumen multiplicado por la densidad. Esta es la masa. Y esto lo seguimos manteniendo, que es la aceleración. Aquí ya lo único que queda es simplificar. Todos los términos tienen el diferencial de área, los podemos omitir. Y de S también lo podemos simplificar donde aplica. Por ejemplo, esto se nos va de S, aquí de S, de S. Bien, simplificamos. Vean cómo esta presión con menos presión se nos va. En este término lo único que nos queda es menos dP. Bien. Y luego aquí menos densidad por la gravedad por dz. Y del otro lado de la ecuación, densidad por la velocidad, diferencial de velocidad. Lo único que hacemos aquí es dejarlo de esta manera. Cada término lo dividimos entre la densidad y lo pasamos de este lado de la expresión, del lado izquierdo. ¿Qué creen que hacemos ahora? Pues resolver, aplicar las integrales, que es muy sencillo. La presión de la densidad. Vean que la densidad le estamos asumiendo que no cambia. Esto es importante, es constante. Y aquí, al aplicar la integral, 1/2 de la velocidad al cuadrado. ¿No se les hace parecido este término? Es el término de la energía cinética. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Solo que este término en general engloba la energía cinética en su forma simple. Y luego gravedad por z. Aplicamos la integral. Gravedad por z, ¿no se les hace conocido este término también? Es energía potencial. Bien. Como aplicamos una integral, esto es igual a una constante. Entonces, ¿esa constante qué significa? Bueno, recuerden de que todo esto lo hicimos para el punto 1. Si lo aplicamos para el punto 2, es ahí la naturaleza de la constante. Por lo tanto, podemos igualar. El punto 1 debe de ser igual al punto 2, a esta línea de corriente. Y así llegamos a la ecuación de Bernoulli, al principio de Bernoulli. Observen cómo entonces comenzamos con la segunda ley de Newton, mecánica clásica, mecánica de sólidos, y llegamos a la mecánica de fluidos o dinámica de fluidos, básicamente. Ahora, esta ecuación la podemos usar de diferentes maneras. ¿Qué es lo que nos dice entonces esta ecuación? Y aquí ya tenemos una definición más formal del principio de Bernoulli.
establece que en un flujo estacionario, incompresible, ya vimos que la densidad no cambia y también no estamos considerando efectos de viscosidad, la suma de la energía de flujo, la energía cinética y la energía potencial es constante a lo largo de una línea de corriente. Esta es una definición más formal del principio de Bernoulli. No solamente que si aumenta la presión, disminuye la velocidad. No, porque los componentes, a esto se le llama energía de flujo por la presión. Esto es el término de energía cinética y esto es energía potencial. La sumatoria debe de mantenerse constante. Si la dejamos de esta manera, las unidades están en joules. Pero observen la belleza del principio de Bernoulli. Si acomodamos los términos, también lo podemos dejar como pascales en presión. Si todo lo multiplicamos por la densidad, a esto se le llama presión estática, a esto presión dinámica, un término muy usado en la disciplina aerodinámica, y luego aquí tenemos presión hidrostática. ¿Recuerdan cuando analizaron la condición estática, por ejemplo, de un lago, el agua, la presión que ejerce la columna de agua? Es esto, densidad, gravedad por profundidad. Entonces, en general, Bernoulli, solo que se omite muchas veces la energía potencial, los cambios de altura, pero sí que está presente. Aquí está en pascales. O bien lo podemos ordenar todo, lo dividimos todos los términos entre la densidad por la gravedad y queda expresado en metros. A lo que quiero llegar, joules, pascales y metros son formas de energía, es lo mismo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí vemos la relación desde las áreas, las disciplinas básicas, que viene siendo la termodinámica. Pasamos a la mecánica de fluidos, dinámica de fluidos y posteriormente aerodinámica. Finalmente, quiero que quiero que aquí vean, si consideramos el caso donde, perdón, se me fue el audio. Bien, quiero que aquí consideren el caso cuando no hay cambios en la altura. Por ejemplo, este dispositivo. Podemos traer una de las formas de Bernoulli de esta manera. Aquí seleccionamos el punto 1 y aquí el punto 2. Vean que entre el punto 1 y el punto 2 no hay cambios en la energía potencial, porque estamos usando la misma línea como referencia. Si estuviera vertical allí sí hubiera cambios, pero este es un clásico ejemplo de los estudios en turbomaquinaria, compresores axiales, turbinas de motores a reacción, donde no hay cambios. Podemos asumir que no hay cambios en la energía potencial, entonces aquí lo podemos omitir y se reduce de esta manera. Entonces, esta simplificación es lo que encuentran en las definiciones básicas del principio de Bernoulli. Si la velocidad de un fluido aumenta, la presión disminuye y viceversa. Sí, esto aplica cuando no hay cambios en energía potencial. Ahora, en este dispositivo, que es una geometría convergente, a la salida sabemos que por el principio de continuidad, y a la salida tenemos una mayor velocidad. Entonces aquí una mayor velocidad. Velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. ¿Qué tiene que pasar con la presión para que esta ecuación se cumpla? Pues la presión 2 tiene que ser menor que la presión 1. Finalmente, algunas limitaciones de la ecuación de Bernoulli. Flujo estacionario, desde un principio les comenté, ya cuando se estabiliza el sistema. Por ejemplo, un motor de avión en la condición de crucero. En toda la condición de crucero, el motor de avión ya está estable, las propiedades están estables, sí. Tenemos diferentes temperaturas, diferentes velocidades en el compresor, en la turbina, son diferentes en el espacio, pero con el tiempo ya básicamente no cambian. Comparado con el despegue o con el aterrizaje, ahí sí, ya no es una condición estacionaria, ya estamos hablando de lo que se llama una condición transitoria. Otra limitación de Bernoulli, no hay trabajo, no estamos teniendo aquí alguna bomba
o algún dispositivo externo de energía. No hay transferencia de calor, muy importante. La energía debe de permanecer constante. Transferencia de calor significa pérdida de energía. Por lo tanto, tampoco hay viscosidad. La viscosidad te genera fricción en las paredes. Es decir, de que técnicamente hablando no podemos aplicar Bernoulli en las paredes por los efectos de viscosidad. Y estrictamente hablando, solo aplica líneas de corriente. Lo que aquí se ilustraría son líneas de corriente, aunque en la práctica se toma una línea de corriente y la hacemos que sea representativa de nuestro sistema. Finalmente, el fluido es incompresible, la densidad no cambia. Ahora aquí algunos podrán decir, oye, en este perfil aerodinámico como es aire, la densidad del aire sí cambia, pero para este fenómeno en realidad no. Si consideramos flujo externo sobre el ala de un avión en la condición de crucero, la densidad en el punto 1 básicamente es la misma que la densidad del aire en el punto 2. ¿Cuándo sí cambia la densidad? Por ejemplo, ya en condiciones supersónicas, toberas convergentes, divergentes, relaciones isentrópicas, ahí sí, la densidad del aire sí cambia y ya no aplicaríamos Bernoulli. Muy bien, entonces espero que con esto quede claro lo que es el principio de Bernoulli. Si están interesados en explorar a más detalle con ejemplos numéricos y simulaciones en ANSYS, tengo mi curso disponible en Udemy y les voy a dejar un link en la descripción de este video. Aquí se analiza desde flujo interno, flujo externo, condiciones subsónicas hasta supersónicas y ondas de choque. Lo recomiendo bastante. Si les gusta esta explicación, así también me enfoco en ANSYS Fluent, en el CFD. Y finalmente, si llegaron hasta aquí, suscríbanse al canal, porque esa es la idea. Quiero subir contenido no solamente teórico, también de modelos físicos, siempre enfocados al diseño de aeronaves, que es mi especialidad.